Tema 2. El Imperio Germánico en los siglos XIII y XIV. Apogeo y fin de los poderes universales. Federico II y su programa imperial. Tras la muerte de Enrique VI en 1197, su viuda Constanza logró que en Palermo, en 1198, reconocieran como rey de Sicilia a su hijo Federico, con 3 años de edad. 5 meses después moría su madre, dejando la tutela de su hijo y la regencia del reino en manos del Papa Inocencio III. Este, aprovechando el vacío de poder al norte de Italia, ocupó el ducado de Spoleto y la Marca d'Ancona. En Alemania, cada una de las facciones eligió a su propio rey. Los gibelinos se decantaron por Felipe de Suabia, al que apoyaba el rey de Francia, mientras que los güelfos lo hicieron por Otón de Brunswick, que contó con el apoyo del rey inglés y del Papa, a cambio de los bienes de la condesa Matilde de Toscana, que pasarían al patrimonio de San Pedro, y la promesa de mantener separada Sicilia del imperio. El asesinato de Felipe de Suabia en 1208 hizo que Otón IV fuera consagrado emperador en San Pedro al año siguiente. Al no mantener sus promesas, fue excomulgado e Inocencio III empezó a jugar la baza de su propio pupilo, Federico, que fue coronado rey de los romanos en 1212, al tiempo que por la bula de oro de Eger prometía la separación de Sicilia del imperio y la restauración al Papa de los bienes que reclamaba en Italia. La derrota de Otón IV en Bubines en 1214 reforzó la posición de Federico en Alemania, y en el imperio se configuraron 3 reinos: Alemania, Italia y Borgoña. A Federico II se le abrían 2 vías de actuación: privilegiar a Alemania o apoyarse en Italia, abandonando a Alemania a sus príncipes, con la consiguiente merma del poder imperial, y el seguro enfrentamiento con las ciudades italianas y el papado. Esta última fue la elegida por Federico II, que intentó llevar a cabo en su aspiración a un poder universal y al que por voluntad divina todos tenían que estar sujetos, incluso la Iglesia, ya que estaba integrada en el imperio. Por sus ideas y forma de actuar, Federico II fue uno de los personajes más destacados de la época, considerado un hombre moderno, con mentalidad abierta, escéptico y tolerante, muy avanzada para su tiempo, y un personaje culto que hablaba y escribía en varias lenguas. En 1224 fundó la Universidad de Nápoles como primera universidad puramente estatal y desligada del control eclesiástico. Federico II hizo de Sicilia la clave de su reinado y desde allí soñó la creación de un gran imperio, con base mediterránea. Allí estableció la primera monarquía autoritaria de Europa, copiando la administración fiscal y económica del mundo musulmán. En 1231, inspirándose en el derecho romano, promulgó para Sicilia un nuevo código de leyes, el Liber Augustalis o Código de Melfi, que fortalecía al monarca frente al resto de poderes locales, tanto laicos como eclesiásticos. En 1215, Inocencio III reunió el Cuarto Concilio Ecuménico de Letrán con la presencia de Federico II, donde se convocó una cruzada para el 1217, en la que tomaría parte el joven rey de Sicilia, pero la muerte de Inocencio III en 1216 paralizó el proyecto. Ante los ruegos del nuevo Papa Honorio III, de 1216 a 1227, para que partiera la cruzada, Federico II fue dilatando su salida durante 10 años, mientras que lograba que la Dieta de Frankfurt, en 1220, eligiera a su hijo Enrique como rey de Alemania. Ante las protestas del Papa y las amenazas de excomunión, el emperador se comprometió a partir a la cruzada en 1221 y a no unir a Alemania y Sicilia, obteniendo la coronación imperial en Roma en 1220, tras lo cual volvió a retrasar la cruzada. Por el Tratado de San Germano, en 1225, Federico juró partir definitivamente a la cruzada en 1227, bajo pena de excomunión y la pérdida del reino de Sicilia. A cambio de esto, el Papa instaría a las ciudades lombardas a que reconocieran la supremacía imperial. Gregorio IX y la Liga Lombarda. Con la elección del nuevo Papa Gregorio IX, desde el 1227 al 1241, cambiaron las cosas.
Era familiar de Inocencio III y poseía un carácter enérgico y resolutivo. Este recordó al emperador su voto de cruzado y su compromiso. Ante una nueva petición de aplazamiento por enfermedad, esta vez real, el Papa lo excomulgó y 6 meses más tarde volvió a renovar la excomunión. Federico II partió finalmente a la cruzada en 1228, conocida como la Sexta Cruzada, consiguiendo con un tratado que el sultán aceptara una tregua de 10 años y la devolución de Jerusalén en manos musulmanas desde tiempos de Saladino en 1187. Tras su ingreso pacífico fue coronado como rey de Jerusalén y al expirar la tregua en 1239, Jerusalén volvió otra vez a manos de los sultanes ayubíes. En Alemania los güelfos intentaron proclamar como emperador a un sobrino de Otón IV y en Italia las tropas pontificias habían entrado en el ducado de Spoleto. Federico II restableció el orden y firmó la paz de Ceprano en 1230 con el Papa a cambio del levantamiento de la excomunión y la restitución de los bienes confiscados a la Iglesia en Sicilia. Tras una revuelta en Roma, que ocasionó la fuga del Papa, este fue repuesto por las tropas imperiales en 1237 y a cambio obtuvo que el Papa excomulgara a su hijo, que se había rebelado contra él, siendo encarcelado hasta su muerte. Gracias al favor del Papa, infringió una gran derrota a la Liga Lombarda en Cortelouba en 1237, anulando el poder de las ciudades del norte y nombró rey de Cerdeña a su hijo natural Enzo, sin el consentimiento del Papa, que reivindicaba dicha isla amparándose en la donación de Constantino. Los ideales imperiales de una cristiandad presidida por un soberano temporal no era compartida ni comprendida por casi nadie. El Papa se opuso y en 1239 pronunció una nueva excomunión por el rechazo de la pretensión de organizar a Europa como una comunidad temporal bajo un soberano laico y no eclesiástico. Entre ambos poderes estalló una guerra de libelos, mientras Federico era tildado de anticristo y bestia del Apocalipsis. El Papa lo era de profanador del templo, falso profeta y simiente de Babilonia. A esta guerra ideológica le siguió otra en el campo militar. El Papa convocó un concilio ecuménico en Roma en 1241 con el fin de condenar y deponer a Federico II. Este reaccionó poniendo sitio a la ciudad, bloqueando los caminos y apresando a 2 cardenales y cerca de 100 obispos y arzobispos. Tras la muerte de Gregorio IX, Federico II levantó el sitio de Roma, significado que su lucha no había sido contra la Iglesia y el papado, sino contra el difunto Papa. El final del Dominium Mundi. Tras el breve pontificado de Celestino IV, que murió a los 17 días de su elección, se produjo una situación de sede vacante que duró 2 años. Federico II puso en libertad a los 2 cardenales retenidos y finalmente fue elegido Papa el genovés Sinibaldo Fieschi, con el nombre de Inocencio IV, entre el 1243 al 1254, que levantó la excomunión al emperador a cambio de la restitución de los territorios pontificios que ocupaban las tropas imperiales. El regreso del Papa a Roma y la firma de la paz de San Juan de Letrán en 1244 auguraba el fin de las disputas. El Papa, temiendo por su vida, se trasladó a Lyon, donde convocó un concilio universal en 1245, al que acudieron solo obispos españoles, franceses y algún inglés. Excomulgó y depuso a Federico II y se instó a los príncipes alemanes a elegir un nuevo emperador. De nuevo se desató una guerra de libelos y la Cancillería Imperial defendió el principio según el cual el Papa podía excomulgar al emperador, pero no deponerlo de su cargo, doctrina a la que se adhirió Luis IX de Francia, que no reconoció la deposición de Federico II. La guerra civil enfrentó una vez más a los güelfos y gibelinos en Alemania e Italia. Las ciudades alemanas se unieron para garantizar el comercio y las vías de comunicación, surgiendo de este modo la Liga del Rin. Las ciudades italianas se rebelaron de nuevo y vencieron a las tropas alemanas en 1248, mientras que los boloñeses vencieron y apresaron al rey Enzo, hijo del emperador, al que mantuvieron en prisión hasta su muerte.
Federico II murió en 1250 e Inocencio IV se trasladó a Italia en 1251 para afrontar su última batalla contra los herederos del emperador. Conrado IV en Alemania y su hermanastro Manfredo en Plugia. Conrado IV solicitó al Papa su reconocimiento como emperador y rey de Sicilia, pero éste lo rechazó y lo excomulgó. Cuando Conrado IV murió en 1254, dejó un hijo de 2 años, Conradino, como heredero, el cual en 1268 reclamó el trono de su padre, pero fue vencido por Carlos de Anjou, siendo decapitado. Con la desaparición de Federico II y sus descendientes, parecía que moría el sueño de establecer en Occidente el Dominium Mundi, que enfrentó a las dos grandes potencias o poderes universales. Aunque el papado salía victorioso, el imperio y papado había crecido uno junto al otro, y la ruina de uno acarrearía la del otro. Mientras ambos combatían, fue naciendo un mundo distinto, el de las nacionalidades al que ambos fueron ajenos. El interregno fue el periodo alemán que va desde la muerte de Conrado IV en 1254 hasta la elección de Rodolfo de Habsburgo en 1273, caracterizado por el debilitamiento del poder central y el fortalecimiento de los distintos principados, fruto de la política güelfo-pontificia frente a los Hohenstaufen. Tras la excomunión de Federico II, el Papa Inocencio IV instó a los principales alemanes a que eligieran un nuevo emperador, que se opusiera a Federico II y a su hijo Conrado IV. Los electores se inclinaron por Guillermo de Holanda, rey más teórico que real, ya que Conrado IV y los gibelinos dominaban la situación. Al morir Guillermo, los electores se dividieron entre Ricardo de Cornualles, hijo de Juan sin tierra, y Alfonso X de Castilla, hijo de Beatriz de Suabia, emparentado con los Hohenstaufen y, por tanto, mal visto por el papado. Ricardo obtuvo los mismos votos que Alfonso, pero su presencia efectiva en Alemania hizo que fuera coronado rey en Aquisgrán en 1257, pero su muerte en 1272 reavivó las esperanzas de Alfonso X, aunque chocó con la rotunda oposición del Papa Gregorio X. Las aspiraciones imperiales de Alfonso X se conocen en la historiografía española como el fecho del imperio. Gregorio X conminó a los electores alemanes a una rápida elección bajo la amenaza de transferir el imperio a los franceses, y aun cuando el favorito del Papa era Ottokar II de Bohemia, los electores eligieron a Rodolfo de Habsburgo. Los inicios de la Casa de Habsburgo. El primer monarca de los Habsburgo comprendió que debía renunciar a la política italiana y al imperio universal, por lo que centró su política en reivindicar en Alemania los bienes y derechos de la corona. Para ello buscó el apoyo de las ciudades, favoreciendo la paz pública, las bases del comercio y la protección de las ciudades de la Hansa. Derrotó a su contrincante Ottokar II, arrebatándole territorios en Austria, que junto con Estiria, Carintia y Carniola constituirán el núcleo fundamental del dominio territorial de los Habsburgo. Mantuvo buenas relaciones con el papado y en 1278 reconoció al Papa Nicolás III la cesión de la Romaña a la Iglesia, a cambio de recuperar los derechos imperiales sobre la Toscana. En una dieta celebrada en Frankfurt, propuso la elección de su hijo Alberto como rey de Alemania, pero fue rechazada por los electores. Tras la muerte de Rodolfo, en 1291 fue elegido Adolfo de Nassau, contra quien se levantó Alberto de Austria, hijo de Rodolfo, que fue elegido en 1298. Tras la muerte del primero, Alberto quedó como único rey hasta su muerte en 1308. Al igual que sus predecesores, tampoco obtuvo la consagración imperial y fracasó en su intento de hacer hereditaria la corona alemana. La Casa de los Luxemburgo y las últimas tentativas universalistas. A diferencia del primer Habsburgo, tanto Enrique VII de Luxemburgo como Luis IV de Baviera intentaron volver a los tiempos de Federico II, reivindicando su hegemonía en Italia, por lo que tuvieron que enfrentarse no solo a las ciudades italianas del norte,
sino también al poder de los Anjou de Nápoles, que se erigieron como defensores de la independencia italiana frente al imperio. En 1308 proclamaron a Enrique VII de Luxemburgo, entre 1308 al 1313, como rey de Alemania y de los romanos, siendo el primer emperador consagrado desde los tiempos de Federico II. Intentó reavivar la idea imperial en Italia, por lo que pronto chocó con Clemente V y con Florencia, a la que asedió y saqueó. Ante ello, el Papa nombró vicario imperial en Italia al rey de Nápoles, Roberto de Anjou, pero al fallecer Enrique VII se desvanecieron los sueños de los últimos gibelinos italianos de ver una Italia unida bajo el dominio imperial. Tras un interregno de 15 meses, en 1314 se produjo la doble elección de Luis IV de Baviera, entre 1314 al 1346, y Federico de Austria, desembocándose en una guerra civil de 7 años al sur de Alemania. La lucha entre ambos favoreció el nacimiento de Suiza como nación y de las ciudades hanseáticas. En la batalla final de 1322 se hizo prisionero a Federico de Austria y el vencedor convocó una dieta en Nuremberg en 1323 para celebrar el fin del interregno y la victoria sobre su rival. Desde Aviñón, el Papa Juan XXII lo excomulgó en 1324 por pretender ejercer una autoridad en Italia no aprobada por él. Luis IV respondió pidiendo un concilio ecuménico que juzgara al Papa por hereje y abuso de poder. Luis IV en 1327 se presentó en Italia, aclamado por los gibelinos, y en 1328 entraba en Roma, donde era proclamado emperador, en nombre del pueblo romano, tras lo cual emanaba un derecho imperial por el que deponía a Juan XXII y elegía papa a Nicolás V, que volvió a consagrar y coronar emperador a Luis IV. Como de costumbre, no faltaron las excomuniones entre los dos papas. Los príncipes alemanes cerraron filas en torno al emperador y en una dieta en 1338 promulgaron la Constitución Licet Iuris, que sostenía que el Papa no podía juzgar ni deponer al emperador, pues su autoridad emanaba directamente de Dios. El Papa Clemente VI intentó designar sin éxito un antiemperador en la persona de Carlos de Moravia. Carlos IV y la Bula de Oro. A la muerte de Luis IV, los electores alemanes se fijaron en otro miembro de los Luxemburgo, Carlos IV, desde el 1347 al 1378, conde de Luxemburgo, que desde hacía un año era rey de Bohemia. Carlos IV, de lengua y costumbres francesas, mantuvo buenas relaciones con Francia, aunque sin comprometerse en la Guerra de los 100 Años y con el papado. Fijó definitivamente la forma y número de personas que debían elegir al emperador y la dieta o el Reichstag, que era el escenario político donde se dirimían las cuestiones que afectaban al conjunto de los súbditos del imperio, donde tenía voz y voto los grandes príncipes, los nobles y unas 80 ciudades. En los siglos XII y XIII, cuando había que elegir un nuevo rey, se acudía al nombramiento de una comisión de electores que proponía un candidato, que posteriormente era aclamado por la dieta. Con el tiempo se estableció la costumbre de que el colegio de electores se restringiera a los grandes príncipes. Basándose en esa costumbre, Carlos IV promulgó en 1356 su famosa Bula de Oro, llamada así por el sello de oro, en la que se fijaba el procedimiento y se designaban los electores para la elección imperial. Los electores serían 3 eclesiásticos, los arzobispos de Maguncia, primado de Alemania, Colonia y Treveris, y 4 laicos, el duque de Sajonia, el conde palatino del Rin, el margrave de Brandenburgo y el rey de Bohemia. La elección no se adscribía a ninguna familia, sino a estados y a quienes ostentasen el cargo en ese momento, sin que el Papa pudiera interferir sobre la persona propuesta.
La elección se realizaría por mayoría y la dieta se reservaba la aclamación de la persona propuesta como rey de Alemania y rey de los romanos. Al Papa y a su representante le quedaba reservada la coronación imperial, pero no la concesión del imperio. Transcurrido un mes desde la muerte del titular del imperio, el arzobispo de Maguncia debía convocar a los electores en Frankfurt. El elegido sería coronado rey de Alemania en Aquisgrán y mientras el cargo estuviera vacante, el conde palatino del Rin actuaría como representante del imperio. La bula de oro vino a confirmar y recoger el pensamiento de Luis IV de Baviera, expresado en la constitución del Licet Iuris, por el que el derecho de crear emperadores que el Papa se arrogaba quedaba abolido en la práctica, con lo cual representó el final de una época secular de continuas injerencias del papado en los asuntos alemanes. A la muerte de Carlos IV en 1378, los electores nombraron a su hijo Wenceslao con un reinado ocupado por luchas entre numerosos clanes nobiliarios. El descontento iba en aumento y tras el apoyo de Wenceslao al rey de Francia en la Guerra de los 100 años y a los papas de Aviñón, los electores eclesiásticos y el conde palatino de Rin le retiraron su apoyo y eligieron a Roberto de Baviera sin repercusiones importantes en Alemania. El nacimiento de Suiza. Esta región estaba bajo el señorío de los Habsburgo, que tenían su fortaleza original y era el paso natural de vías de comunicación entre Italia y los Países Bajos, y el comercio entre el Adriático y el Mar del Norte, lo que trajo prosperidad a los habitantes de las valles del Uri y el Schwyz. Estos obtuvieron del emperador Federico II cartas de franquicia y protección frente a los señores de los Habsburgo, a los que previamente los suizos habían pagado el rescate de sus derechos de dominio sobre ellos. El emperador Rodolfo de Habsburgo, falto de recursos monetarios, impulsó nuevos peajes a las mercancías y productos que circulaban por sus tierras, por lo que estalló una revuelta que destruyó varias fortalezas e hizo que el 1 de agosto de 1291 los habitantes de Uri, Schwyz y Unterwald se unieran en una liga o Landesfriede. Los coaligados, en 1309, obtuvieron del emperador Enrique VII la confirmación de sus franquicias y el establecimiento de una bailía propia dentro del imperio, que les sustraía del dominio de los Habsburgo. Ante ello, el duque Leopoldo I de Habsburgo inició una campaña que concluyó con su derrota en 1315, lo que se tradujo en el afianzamiento de la Confederación, a la que se fueron añadiendo las ciudades de Lucerna, Berna y Zurich, en las que la burguesía y artesanos tomaron el poder al igual que ocurría en otros lugares de Europa. Se creó durante el siglo XIV una federación original y única que agrupaba a ciudades y a campesinos, que fue adquiriendo una estructura republicana al margen del poder señorial. La reacción del duque de Leopoldo III de Austria concluyó con la derrota de la Cancillería feudal a manos de las milicias suizas en 1386. También surgieron tensiones entre las ciudades y los cantones campesinos, que se resolvió mediante la creación de una dieta federal. La expansión de Borgoña amenazó la independencia de los cantones suizos, que reafirmaron su independencia ante Carlos el Temerario, derrotándolo en 1476. En la Paz de Basilea, en 1499, firmada con el emperador Maximiliano I de Habsburgo, se reconoció la independencia de Suiza, aunque no se logró formalmente hasta la Paz de Westfalia en 1648. Sicilia y Nápoles. Las vísperas sicilianas y la Casa de Aragón. La muerte de Conrado IV en 1254 no supuso el final de la dinastía Hohenstaufen en Italia, ya que el hijo bastardo de Federico II, Manfredo, se alzó con el poder ocupando la lugartenencia en nombre de su hermano Conrado IV, y después en el de su sobrino Conradino, manteniendo viva la presencia alemana en el Mediterráneo. El Papa Inocencio IV estaba decidido a acabar con la presencia alemana en Sicilia, por lo que ofreció la corona de dicho reino al príncipe Edmundo,
hijo de Enrique III de Inglaterra. Este se dirigió a Nápoles para afirmar la soberanía pontificia sobre Sicilia, pero su ejército fue derrotado por Manfredo. Tras esta victoria y la muerte del Papa en 1254, Manfredo se hizo coronar en Palermo rey de Sicilia en 1258, buscando su candidatura como rey de Alemania frente a Ricardo de Cornualles y Alfonso X de Castilla. Tras la renuncia del inglés Edmundo al trono de Sicilia, Manfredo pidió su reconocimiento oficial al Papa francés Urbano IV, a cambio de un tributo como feudatario de la Santa Sede, de la concesión de territorios a la Iglesia en la frontera sur de los estados pontificios y del apoyo a una nueva cruzada. Pero el Papa concedió en 1264 la corona de Sicilia a Carlos de Anjou, hermano de Luis IX de Francia, el cual fue coronado rey de Sicilia en enero de 1266. Un mes después, al mando de un ejército, derrotó y mató a Manfredo en el combate. En Alemania, los príncipes gibelinos apoyaron al joven Conradino, hijo de Conrado IV, que con la ayuda del infante Enrique de Castilla, hermano de Alfonso X, lo proclamaron rey de Puglia y Sicilia, al tiempo que el Papa lo excomulgaba. Su derrota en 1268 y su ejecución pública pusieron fin a su empresa italiana y Carlos de Anjou pudo reinar de manera autoritaria en Sicilia y Nápoles. En 1282 los sicilianos se levantaron contra los franceses, hartos de la política centralizadora y fiscal y las continuas confiscaciones y el traslado de la capital de Palermo a Nápoles. Tras la negativa del Papa hacia los sicilianos de acogerse a la soberanía papal, hicieron dicha oferta a Pedro III de Aragón, casado con Constanza, hija de Manfredo. El aragonés desembarcó en la isla en agosto y tomó posesión de la misma, además de la esperada excomunión del Papa, que convocó a las ciudades italianas a una cruzada contra Pedro III. El Papa decretó vacante la corona de Aragón y la ofreció en feudo a un hijo de Felipe III de Francia en 1284. Los franceses invadieron Cataluña en 1285, siendo un completo desastre. La toma de Sicilia por los aragoneses internacionalizó el conflicto y complicó todavía más la política de la Santa Sede al ser derrotado y hecho prisionero en 1284, el futuro Carlos II. A la muerte de Pedro III en 1285, dejó la corona de Sicilia a su segundo hijo, Jaime II de Aragón, al tiempo que dejaba el trono a su primogénito Alfonso III. El rey de Nápoles, Carlos II de Anjou, renunció a la corona siciliana por el Tratado de Barcelona de 1287, a cambio de su liberación, pero dicho tratado no fue aceptado por el Papa. Con el Tratado de Tarancón en 1291 se pretendió poner fin definitivamente al problema siciliano y el Papa levantó la excomunión sobre Alfonso III de Aragón, a cambio de que abandonara a su suerte a su hermano Jaime, rey de Sicilia. La súbita muerte de Alfonso III en 1291 quitó valor al acuerdo, ya que Jaime II se vio dueño de Aragón y Sicilia y puso en manos de su hermano Federico II el reino de Sicilia con el beneplácito de los sicilianos. Jaime II realizó su jugada maestra con el Tratado de Anagni en 1295, propiciado por el Papa Bonifacio VIII, al renunciar a Sicilia a cambio de que el Papa le concediera la investidura de Córcega y Cerdeña. Los sicilianos no aceptaron y coronaron rey a Federico II en 1296. Los intentos de Carlos II de Nápoles por reconquistar la isla fracasaron, llegándose finalmente a la paz de Caltabellota en 1302, por la que se reconoció a Federico II como rey vitalicio de Sicilia y se acordó su matrimonio con la hija de Carlos II, debiendo pasar la isla al rey de Nápoles a la muerte de Federico II. El no cumplimiento de dicha cláusula hizo que Sicilia continuara en la órbita aragonesa hasta su anexión a dicho reino en tiempos de Fernando I de Aragón
en 1412. Los Anjou en el Reino de Nápoles. La presencia de los Anjou en Nápoles, reino feudatario de la Santa Sede, se produce tras la coronación de Carlos I de Nápoles, entre el 1266 y 1285, conde de Anjou e hijo menor de Luis VIII de Francia. El traslado de la capital de Palermo a Nápoles disgustó a los sicilianos y la pérdida de Sicilia hizo que los Anjou se centraran en sus dominios peninsulares. Carlos II, entre 1285 y 1309, tras las paces y tratados firmados con Aragón, centró toda su política en Nápoles y en auxiliar al Papa en su enfrentamiento con los florentinos. Roberto I, desde 1309 a 1343, fue un fiel aliado del papado en su enfrentamiento contra los emperadores Enrique VII y Luis IV de Baviera. A fin de recuperar Sicilia, se casó con una hija de Pedro III de Aragón y posteriormente con una hija de Jaime II de Mallorca. A su muerte, sin descendencia, la corona pasó a su nieta Juana I, entre el 1343 al 1382, a la que casaron contra su voluntad con Andrés de Hungría. La Santa Sede veía en este matrimonio un futuro peligroso. El asesinato del rey Andrés por Luis de Tarento, primo y después esposo de Juana I, hizo que Luis I el Grande de Hungría, hermano de Andrés, emprendiera campañas victoriosas contra Nápoles, a pesar de la firma de paz en 1352, ante la imposibilidad material de conquistar el reino napolitano. Al producirse el cisma de Occidente, la reina Juana, siguiendo las directrices de Francia, se inclinó por Clemente VII, que encontró refugio en Nápoles antes de dirigirse a Aviñón. El papa napolitano, Urbano VI, reaccionó deponiendo a la reina en 1380, nombrando en su lugar a su primo Carlos de Durazzo. Los napolitanos la abandonaron y tras caer prisionera fue estrangulada por orden del nuevo rey Carlos III entre el 1381 y 1386. La nueva dinastía Anjou-Durazzo tuvo que luchar contra la rama de los Anjou de Francia. El asesinato de Carlos III hizo que le sucediera su hijo Ladislao I entre el 1386 al 1414, apoyado por el Papa Bonifacio IX. El joven rey fue nombrado vicario del Papa, tanto en Roma como en el patrimonio de San Pedro. El envenenamiento de Ladislao I hizo que el Papa Martín V reconociera a su hermana Juana II como reina de Nápoles entre el 1414 al 1435, pero ambos tuvieron enfrentamientos. El Papa apoyó a los Anjou y la reina solicitó la ayuda del rey de Sicilia y Aragón, Alfonso V, al que nombró su heredero y sucesor. Pronto surgieron desavenencias entre los dos monarcas, por lo que Juana II adoptó como hijo y heredero a Luis III de la rama francesa, y tras la prematura muerte de este, a su hermano Renato I entre 1465 al 1442. El reinado de Renato I de Anjou marcó el final de esta dinastía y el inicio de la dinastía aragonesa, que se afianzará tras la conquista del reino en tiempos de Fernando II de Aragón en 1504. Alfonso V, entre 1442 a 1458, convirtió a Nápoles en el centro de una ambiciosa política mediterránea de grandes proporciones, y a su muerte le sucedió su hijo Fernando I, entre 1458 a 1494, reinando así en Nápoles una rama menor de la Casa de Aragón hasta la época de Fernando el Católico.